Hola tribal, bienvenida, bienvenido a la tribu urbana y a una nueva entrada del segmento Espíritu. Este pasito de hoy lo he titulado La fe en la enfermedad. Y por fe, quiero decir fe, la que está en mitad de la palabra enfermedad. La fe en general y no la religiosa ni dependiente de ninguna doctrina. Que quede claro esto antes de empezar con la info. No mezclemos los diferentes tipos de fe, por favor, porque aunque parecería que ambas fees están ligadas e incluso que una dependiera de la otra, son muy distintas entre sí. La fe religiosa y la fe en general no son iguales, no son lo mismo. Bien, dicho esto, enciendo para ti la hoguera. Siéntate a mi lado y relájate. Vamos a dar un paso más tú y yo juntos, que espero que te sea de ayuda en el camino. El contenido que te propongo va a tratar sobre la tendencia del ser humano a tener fe, en su utilidad para nosotros y en los motivos por los que recurrimos a nuestra parte espiritual para tratar con la enfermedad. Porque lo hacemos tribal, y es que eso no es nuevo. Milenios y muchas generaciones han pasado para el ser humano, millones de vidas de entre las civilizaciones de distintos lugares del planeta que nacieron y murieron sin saber nada unas de otras, y todas tuvieron esto en común: la fe. Vamos a hacer una cosa antes de seguir, tribal. Voy a preguntar a San Googleberto qué es la fe y a ver qué nos dice. La fe es la creencia y esperanza personal que se considera un aspecto importante o esencial en la vida. Bueno, pues ahora sí, tribal. Con esto en mente seguimos hablando de las civilizaciones que nos preceden. Cuando la medicina y la lógica no podían satisfacer sus necesidades y dudas, recurrían a la fe. Buscaban las respuestas y el consuelo. Quizás sea porque es fácil que la fe derive en esperanza. Es fácil convertir un sentimiento de fe en algo que nos reconforte, igual que lo seguimos haciendo hoy en día. Si tuviera que darte una explicación al por qué hacemos uso de la fe en ciertas ocasiones, y recuerda que no te hablo de la fe religiosa, te hablaré por mí. Voy a hablarte de mí y de mi ejemplo. La explicación que yo he encontrado para mí misma puede que a ti no te parezca una buena respuesta o que tu opinión sea distinta, y eso está genial porque mira, a mí me gustaría que pudieras compartirla. Pero como ahora es mi turno de palabra, te diré que cuando a mí se me presenta alguna duda o situación que no soy capaz de resolver después de un tiempo, creo. Sí, creo. Y lo hago de forma casi inconsciente, y al hacerlo recibo ese estímulo que no se sabe de dónde viene, pero que te dice al oído, casi como un susurro, que todo va a estar bien, que te reconforta y que tú, sin ningún motivo, le crees. Lo que yo realmente pienso que sucede es que mi mente busca las respuestas que no puedo darme en esa parte de mí que no necesita de la lógica para entender ni existir. Quiero decir, recurrimos a nuestra parte espiritual para que sea ella la que resuelva ese tipo de asuntos que están más allá de nuestra comprensión. Quizá, y te sigo hablando de mi caso en particular, yo, que no entiendo mi enfermedad y que no puedo resolver mi duda sobre lo que la causa y provoca, y que sé que no me puedo curar con la medicina actual, acudo a mi fe en busca de una respuesta que no necesite de una lógica para existir. Y además es que no solo le pregunto para que me dé respuestas, es que además le confío encontrar una posible solución que, aunque no tenga lógica, puede colmar mi necesidad de dejar de estar y sentirme enferma. Aunque sea un confort momentáneo, yo hago todo esto sin pensar, normalmente sin darme cuenta de que mi fe es ciega. Porque cuando me doy cuenta, tribales, me pregunto, ¿tener fe ayuda cuando estamos enfermos? A ver, tribal, yo me pregunto esto, pero ¿tú qué me dirías? ¿Tener fe ayuda cuando estamos enfermos? Yo sé que en nuestra historia hay escritos que demuestran que la fe ayuda a sobrellevar la influencia de la enfermedad. Pero tantos otros escritos dicen que ni con fe se puede evitar la enfermedad, que entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ayuda o no ayuda? No estamos para nada consensuados, y es que, tribales, en mi opinión, cada quien es libre de creer y de no creer en lo que quiera y cuando quiera. Tener fe es libre y gratis como el respirar. Incluso hay quienes tienen fe durante un tiempo y luego abandonan esa fe. Yo no sabría decirte si eso está bien o está mal. Y aquí es donde tú y yo teníamos que llegar, tribal, al asunto del bien y el mal. Te tengo una pregunta preparada. Bueno, más de una en realidad. Empiezo con el
¿Crees que la fe es algo que divide al bien y al mal? ¿Crees que es algo que los separa y enfrenta? Bueno, seguramente ahora mismo te estés preguntando que de dónde se ha sacado esa pregunta, chamán. Pues me la he sacado del bolsillo. Sí, realmente pienso que esto es algo que tú y yo deberíamos considerar, ¿de acuerdo? Porque quizá este es uno de los motivos por los que nos afecta tanto la enfermedad y puede que ni te lo hayas planteado aún. Ponte en situación, estar enfermo está mal y estar sano está bien. Vale, ¿y esa influencia de dónde la saqué? ¿Dónde la aprendí? Por lo que sé de mi propia experiencia, la fe se asocia instintivamente a lo religioso. Igual que el espíritu y el alma se asocian a la parte de inmortalidad de los mortales. Y si asocias algo a lo religioso, instantáneamente lo asociarás a la lucha eterna entre el bien y el mal. Yo lo hago por mi educación y cultura. Al crecer y vivir en un país de marcada tradición cristiana, como el mío, yo, sea religiosa o no, no puedo oír la palabra fe sin que me salte el concepto religioso o el nombre de algún dios, y me da igual que sea cristiano, musulmán, griego que egipcio. Pero acuérdate que yo ahora mismo te hablo de la fe en general y básica, aquella que aparece cuando la mente delega asuntos en nuestra parte espiritual, esa fe que nos enseña en las clases ni nos habla de doctrinas, la que viene con nosotros de serie. Ese es el tipo de fe del que te hablo, y yo te pregunto, ¿crees que nos apoyamos en la fe cuando sentimos que hay una disputa entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros? Yo voy a responder que sea por lo que sea, entiendo la enfermedad como una lucha entre el bien y el mal. Y aunque cuando lo pienso fríamente parece un concepto equivocado, no puedo evitar asumir que la enfermedad es el mal y que debo vencerlo con algún bien. Pues ahora te digo también, tribal, que yo resuelvo que mi propio concepto de la enfermedad está equivocado y mal interpretado. Estoy creando por inercia una lucha de poderes eterna cuando es más natural pensar que la enfermedad forma parte de nuestra salud y que es un proceso al que debemos prestar atención. Si lo entendiéramos como el proceso mediante el cual restauramos nuestra salud, pienso que las cosas serían mucho más sencillas y quizá nuestra mente no tendría que recurrir a la fe porque nuestra lógica tendría suficientes recursos para controlar la enfermedad. Pero yo no lo sé, no tengo nada seguro, mi verdad no puede ser tu verdad. Solo te puedo dar mi opinión, así que te dejo la bonita pregunta. ¿Tener fe está o es equivocado? Bueno, después de crecer recibiendo una educación sobre la enfermedad que no se ha actualizado durante milenios, es de recibo que me plantee si lo que sé ahora mismo, con todos los sesgos culturales que he adquirido, si eso me ayuda o solo es una piedra en mi camino. Y sigo. Otra pregunta importante para cuando termines de decidir si nos estamos equivocando al tener fe. ¿Crees, tribal, que tener fe es necesario? Bueno, nos alivia el peso de nuestra mente. En cierto modo, reconforta delegar asuntos importantes para que los resuelvan otros. Y me parece que ese es uno de los motivos por los que dejamos que nuestro espíritu se encargue de esas partes que no comprendemos de la enfermedad. Para mí, esté equivocado o no, sí que es necesario y alivia la presión. Anda, mira. A lo mejor con esto respondo de forma casual y adecuada a una de las preguntas anteriores en las que te planteaba si el tener fe nos ayuda o no. Pues en cierto modo sí. ¿Nos alivia depresiones? Sí, nos ayuda. El caso es que además de esta sorpresiva autorrespuesta, te tengo otra pregunta. Vaya, qué sorpresa. Esta ya es la que te dejo para la última reflexión, de verdad. Tribal, ¿crea nuestro espíritu la fe como crearíamos un anticuerpo ante un ataque físico? ¿Es la fe nuestro mecanismo de defensa y ataque ante las dudas y el vacío de respuestas que se crea ante una incógnita como lo es la enfermedad? ¡Wow! Demasiadas preguntas de golpe y ojalá tuviera todas las respuestas, pero yo no termino de entender del todo este tema. Pero sí que tengo algo muy claro, tribal. Mira, todos podemos darle a la fe un sentido que nos beneficie y nos ayude. Si tú tienes ya tus propias respuestas, me gustaría oírlas. Compártelas para que podamos saber tu punto de vista. ¿Qué es para ti la fe, tribal? Y hoy no me voy a cansar de repetirlo, así que recuerda, no te hablo de la fe religiosa, ni de dioses, ni de enseñanzas. Estoy refiriéndome a la fe como respuesta y reacción. Hablo de si esa fe es útil o no.
Piénsalo un poco, porque he dejado muchas preguntas en el aire para ti y espero que te ayuden, aunque sea un poquito, en tu camino. Yo ya he tenido suficiente de preguntas y de respuestas. Voy apagando la hoguera y te invito a que vengas a la tribu un ratito más a verme en el siguiente paso. Así que te veo luego. Un saludo.